continúa. Es lo que llamamos efecto invernadero. Con este aumento del calor debido al efecto invernadero desenfrenado, la vida en la Tierra estará en peligro. Sociedades enteras tendrán que pasar el día en refugios subterráneos y salir de noche, cuando las temperaturas sean más suaves. Pero si el termómetro sigue subiendo, llegará un momento en el que no tengan a dónde ir ni dónde ocultarse. Sabemos cómo acaba la historia. Se llama planeta Venus. Pensemos que Venus solo está un 30% más cerca del Sol que la Tierra, pero hace muchísimo más calor. 425 grados. Ahora mismo no tenemos tecnología que pueda permitirnos sobrevivir en la superficie de Venus. Pero nos imaginamos lo que haría falta: aislarse del calor. Así que sería un reto. En 3.000 millones de años, el brillo de nuestro Sol aumentará un 40%. Para entonces los océanos se habrán evaporado. Y la Tierra se habrá convertido en un desierto global. El Sol habrá consumido unas 3/4 partes del hidrógeno de su núcleo para fusionarlo en helio. Como este coche, está a 3/4 vacío. Para entonces el Sol brillará más que ahora y será más grande. Así que la Tierra estará más caliente y no será un lugar muy agradable para vivir. Y la pesadilla solar estará muy lejos de haber terminado. Cuando el Sol cumpla los 10.000 millones de años, ocurrirán los cambios más drásticos. Si todavía existe una civilización similar a la humana, ¿cuáles serán sus opciones de supervivencia cuando nuestro Sol finalmente ocupe todo el horizonte? El resultado es inevitable. Cuando el Sol tenga unos 10.000 millones de años, se le acabará el hidrógeno del núcleo. Es el principio del fin para nuestra estrella, y no morirá en silencio. En cuanto a la Tierra, el calentamiento global u otros cataclismos podrían borrar a todos los seres vivos en apenas 1.000 millones de años. Pero si de alguna manera lograsen sobrevivir descendientes humanos hasta entonces, se enfrentarían a un infierno en vida. Cuando el Sol haya consumido todo el hidrógeno de su núcleo, empezará a contraerse sobre sí mismo. Y como ya no tendrá hidrógeno que quemar, creará una radiación, una presión hacia afuera, para equilibrar la atracción gravitacional hacia adentro. Aunque la fusión de hidrógeno se frenará en el núcleo, continuará fusionándose a un ritmo mayor en la zona que rodea al núcleo. La energía extra expandirá las capas exteriores del Sol. Eso significará que el Sol será mucho más potente, mucho más luminoso, porque la capa de hidrógeno que rodea al núcleo se fusionará, mientras este se contraerá a un ritmo mayor del normal. Toda la presión de la energía generada en esta capa de hidrógeno en fusión provocará que la parte exterior del Sol se expanda, convirtiéndolo en una gigante roja. Una gigante roja es una estrella que ha agotado la reserva primaria de hidrógeno combustible de su núcleo y que ha generado una acumulación de helio, que es más pesado y más denso. Una estrella de tamaño medio como nuestro Sol pasará los últimos 2.000 millones de años de su vida como gigante roja. Se llaman gigantes rojas porque cuando se produce esta expansión, la superficie se amplía tanto que se enfría. Y en términos de temperatura, las estrellas más frías aparecen más rojas. Durante la fase inicial de gigante roja, ocurrirán cambios catastróficos. Nuestro Sol aumentará 20 o 30 veces su tamaño original y se volverá unas 100 veces más luminoso. A medida que nuestro Sol gigante roja se expanda, continuará fusionando hidrógeno en la capa que rodea al núcleo inactivo de helio.
con lo que producirá más helio en el núcleo. A medida que eso ocurra, el núcleo del Sol se desplomará y se calentará más. Se expandirá gradualmente a lo largo de unos miles de millones de años. Finalmente, el núcleo del Sol estará lo bastante caliente para prender el helio. Y tendremos un flash de helio, el equivalente estelar a lo que vemos cuando encendemos una barbacoa de gas. El helio encendido estará lo bastante caliente para sufrir una fusión. Y eso creará carbono y oxígeno dentro del núcleo. El Sol moribundo resucitará con esta forma de energía nueva, pero provisional. Estoy parado en el desierto porque me he quedado sin gasolina. Pero bueno, tengo una lata en el maletero. Y si echo esta gasolina en el depósito, el coche podrá seguir un rato más. Así actúa más o menos el Sol. Durante la etapa de gigante roja, se quedará sin hidrógeno, sin combustible, pero tendrá helio, que podrá fusionarse brevemente, durante unas decenas de millones de años, para crear carbono y oxígeno, y crear una nueva fuente de energía que permitirá al Sol seguir adelante un poco más. Al final de la fase inicial de gigante roja, el Sol moribundo entrará en esta fase estable de quema de helio. Estará más caliente, pero será algo más pequeño. Pero será solo la calma que precederá a la tempestad. Porque la transición del Sol a gigante roja se produce en dos fases. Durante la segunda fase, el helio se habrá agotado en el núcleo, formado ahora por carbono y oxígeno. El núcleo empezará de nuevo a contraerse y a calentarse. Pero todavía quedará helio en la capa que lo rodea, que continuará fusionándose y creando más carbono y oxígeno en el núcleo en contracción. Y todo esto estará rodeado por la capa de hidrógeno que seguirá fusionándose en helio. Cuando el Sol se convierta en una gigante roja, se expandirá, y lo primero que hará será tragarse al planeta Mercurio. Y con el tiempo lo incinerará, lo evaporará, se lo comerá. Después se expandirá hacia Venus. Cuando la transformación del helio en carbono consuma toda su energía, el núcleo empezará a menguar por segunda vez. La capa exterior se expandirá una segunda vez, y no será demasiado estable. Durante la segunda fase de gigante roja, la violenta contracción y expansión harán que nuestro Sol lata como un corazón de latido lento. Los latidos ocurrirán cada centenares o miles de años. Y con cada latido se desencadenará un pandemonio planetario. Mercurio y Venus están condenados. Se los tragará la gigante roja. Sin embargo, hay cierto debate en las publicaciones científicas sobre si también se tragará a la Tierra o no. El Sol será lo bastante grande para tragarse a la Tierra. El futuro de la Tierra es incierto, porque se encuentra en el límite entre ser devorada o sobrevivir. Pero los astrónomos disponen hoy de un posible adelanto del destino de nuestro planeta. El conjunto de telescopios ópticos infrarrojos ha captado primeros planos de una estrella moribunda, Chi Cygni, que se encuentra aproximadamente a 50 años luz de la Tierra. Chi Cygni está muy cerca del final de su etapa de gigante roja. Se ha hecho muy grande y en estos últimos millones de años de existencia ha empezado a latir. Late cada 400 años más o menos, así que se hace más grande y brillante y más pequeña y apagada. Si esta estrella tan tremendamente hinchada, Chi Cygni, fuese nuestro Sol, habría devorado todos los planetas hasta Marte. La Tierra y todas sus maravillosas formas de vida se habrían fusionado con los materiales que hay dentro de esta estrella moribunda. Obviamente no llevamos aquí tanto tiempo, ni lo estaremos, para comprender exactamente qué ocurrirá cuando muera el Sol. Habrá que observar otras estrellas para ver qué podría pasar. La observación de otras estrellas moribundas nos ha permitido vislumbrar el asombroso pronóstico a largo plazo de nuestro Sol.
¿Y qué le espera al resto del sistema solar? La Tierra podría verse catapultada hacia un abismo en llamas. Sin embargo, investigaciones recientes indican que si se diesen las condiciones cósmicas adecuadas, a nuestro frágil planeta podría esperarle un destino sorprendentemente diferente. Todo tiene un final. Dentro de unos 5.000 millones de años, nuestro Sol nodriza dejará de alimentar a su camada planetaria. Cuando comience su agonía hacia la muerte, se expandirá hasta 100 veces y devorará al planeta Mercurio, y después a Venus. Hacia el final de su segunda fase de gigante roja, el Sol se contraerá y expandirá varias veces. Con cada latido, nuestra estrella moribunda se acercará peligrosamente a la Tierra y podría tragársela. Sin embargo, si se diesen las circunstancias adecuadas, nuestro planeta podría salvarse. Hay un fenómeno denominado viento solar que sopla continuamente y que levanta material de las capas exteriores de la atmósfera del Sol y lo lanza hacia nuestro espacio interestelar. Cuando el Sol empiece a expandirse en la fase de gigante roja, las capas exteriores de su atmósfera estarán más sueltas todavía de lo que están ahora, y el efecto del viento solar será mucho más notable. Los datos indican que si el viento solar arrastra un 30% de la masa del Sol, su atracción gravitacional se debilitará lo suficiente para que la Tierra pueda alejarse lo bastante. Si el Sol pierde parte de su masa, su gravedad se debilita y la órbita de la Tierra será mayor. Así que si tenemos suerte, nuestra órbita se expandirá lo suficiente hacia afuera para que podamos evitar la expansión del Sol y no resultaremos incinerados. Pero la Tierra no estará totalmente a salvo. Aunque el Sol podría perder masa, también podría tener una interacción de marea con nuestro planeta, y eso podría tener consecuencias sofocantes. Hay al menos dos efectos que compiten. Aunque a medida que envejece el Sol pierde masa. Y eso significa que la órbita de la Tierra se va alejando gradualmente del Sol. También es verdad que la Tierra, como está muy cerca de la superficie del Sol, provocará una marea, una protuberancia de gas en el Sol. Y una interacción gravitacional entre esa protuberancia y la Tierra frenará a esta en su órbita, provocando que la Tierra gire gradualmente en espiral hacia el Sol.